Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos, desde el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Carreras Auxiliares y desde la ACFA, Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, pues hemos venido analizando el tema. Hemos con mucho agrado recibido la invitación que nos hace Planación Nacional para presentar desde la academia y desde el hacer diario de los arquitectos cuáles son los avances que tenemos sobre el tema. Pues en este orden de ideas, por favor, vamos a desarrollar un programa donde vamos a presentar qué hace cada una de estas entidades, cuál debe ser el concepto que vamos a usar de desarrollo sostenible y sustentable, que ya como nos dijo el arquitecto Augusto, no vamos a dar esa discusión que es una discusión netamente académica. Vamos a asumir que es un bien hacer las cosas. Vamos a ver qué legislación vinculante hay en este momento, qué herramientas y sistemas de certificación se están utilizando a nivel mundial y en Colombia. Nos vamos a preguntar qué hacer, no en tanto una verdad absoluta, sino en tanto una reflexión, que es lo que nos está motivando a todos a estar aquí. Y finalmente vamos a presentar un documento, que es el documento de Visión Colombia, segundo centenario, que ya nos está dando unas muy buenas líneas de actuación. Lo primero que nosotros debemos entender es que nosotros, seres humanos, somos una especie constructora. Y esta especie constructora en Colombia está representada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es una asociación de carácter civil, interés profesional, sin ánimo de lucro. Aquí es donde los arquitectos, entonces, somos además un órgano consultivo del Estado. Cualquier pregunta que el Estado tenga con respecto a nuestra profesión es ante la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Tenemos el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y sus auxiliares y sus profesiones auxiliares. Nosotros promovemos la actualización, la capacitación, la investigación y la calidad académica de la arquitectura y las profesiones auxiliares. Y pues por supuesto se vigila el ejercicio profesional de los arquitectos y de sus carreras auxiliares. Esto es un tema de ética, fundamentalmente. El manejo medioambiental es un tema ético. Eso no lo digo yo, eso ya se ha venido hablando desde Río de Janeiro en el 92. La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura es una corporación civil sin ánimo de lucro que establece las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales para el intercambio, apropiación y adopción de experiencias significativas que contribuyan al mejoramiento continuo de la arquitectura en Colombia desde la docencia, la investigación y la responsabilidad social. Ya el arquitecto nos estaba diciendo, sí, ¿qué educación le vamos a dar a nuestros estudiantes? ¿Vamos a seguir estudiando la arquitectura de Le Corbusier o vamos hoy ante el problema del cambio climático a estudiar otro tipo de arquitectura? Y es una reflexión válida que estamos dando hoy. Las Naciones Unidas nos dice que el principal problema planetario es el cambio climático, ocasionado por los gases de efecto invernadero. Ellos nos dicen, en este llamado que nos hacen en el año 2008, que el principal problema planetario en este momento es el calentamiento global. Este calentamiento se está dando fundamentalmente por las producciones de gases de efecto invernadero en los centros urbanos y en consecuencia es allí donde los tenemos nosotros que entrar a combatir. Listo, no funcionó, un problemita técnico, y aquí hay simplemente una descripción de cómo ha venido cambiando el clima en el planeta. Parece que al cambiar de computador no la tomó. Vamos a la siguiente. La siguiente nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué es una construcción sostenible? Lamentablemente hemos venido viendo que por la falta de conceptualización clara, el solo hecho que tenga unas maticas en el techo o un calentador solar en el techo, ya decimos que eso es sostenible y bioclimático y ecológico. Eso no es. Necesitamos saber realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de una construcción sostenible. Este edificio, que me gusta mostrar siempre, pues probablemente es muy ecológico, probablemente es muy verde, pero no sabemos qué tan sostenible. No sabemos si esto hay que echarle agua 8 veces al día. Y si lo hacemos en Barranquilla hay que echarle agua por lo menos 30 veces al día. Entonces desde ese punto pensaríamos que no es tan sostenible como parece.
Para esta definición, entonces, vamos nosotros a basarnos en el concepto de desarrollo sostenible que maneja oficialmente el país a partir de la Ley 99 de 1993. Allí nos dice que el desarrollo sostenible es aquel que conduce a un crecimiento económico, a elevar la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos de las generaciones futuras. Esa es la definición que vamos a tomar. Pues bien, de acuerdo con esta definición, nos preguntamos, por favor, si esta construcción cumple con esos enunciados. La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 dice que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. En esta casa viven una señora con 8 niños. Por este tubo salen todas las aguas del lavadero y las aguas servidas y va por esta cuenca y se la toman aquí abajo. El artículo 79 nos dice que todos los colombianos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. No hemos definido qué es un ambiente sano. Entonces, con base en estos dos preceptos constitucionales, de entre muchos más, vamos a ayudar a entender qué es el desarrollo sostenible para nosotros. Desde el punto de vista internacional, Colombia es un país firmante de una cantidad de acuerdos y de convenios a nivel internacional que han sido ratificados por el Congreso de la República y en consecuencia son legalmente vinculantes. Quiere decir que prima la legislación internacional sobre la nacional. Si nosotros nos hemos comprometido con el protocolo de Kioto, tenemos que cumplirlo por encima incluso de la Constitución Política de Colombia. Algunos de estos entonces son la Cumbre de la Tierra en el año 92 en Río de Janeiro, donde se produce un documento que es la Agenda 21. Nosotros somos firmantes de esa Agenda 21. Firmamos el protocolo de Montreal y la Convención de Viena sobre el deterioro de la capa de ozono. Hemos firmado, dentro de lo que nos interesa muchísimo, la Convención sobre el Marco Climático, el Protocolo de Kioto y la Cumbre del Milenio. Estuvimos también en Johannesburgo en el año 2002. Entonces, con base en esta legislación, nosotros entendemos que tenemos una obligación a nivel internacional con el programa Agenda 21 y vamos a trabajar sobre esta Agenda 21 para la construcción y para poder tener un desarrollo de las comunidades de una manera sostenible. Habla de economía urbana sostenible, nos habla de sociedad urbana sostenible, de asentamientos urbanos sostenibles, de un ambiente urbano sostenible, del acceso y movilidad sostenible, calidad de vida urbana sostenible y democracia urbana sostenible. Bueno, cada país tiene que definir lo que entiende por sostenible de acuerdo con su propia realidad. Esto nos lleva entonces a que debemos pasar de un modelo de toma de decisión jerárquica y sectorial como veníamos haciendo a un nuevo modelo que se basa en una consulta. Tiene que ser un modelo holístico, tiene que ser un modelo integrado y un modelo participativo, y justamente por eso estamos aquí, para que no sea una decisión que viene de un nivel central, sino que se está consultando con los arquitectos, se está consultando con las universidades, con todos los actores interesados para que realmente se recojan aquí los intereses de todos. También hemos firmado el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto nos dice que Colombia, como todos los países firmantes, se comprometieron a reducir la producción de gases de efecto invernadero en 5.2% por debajo de lo que producían en 1990. Los gases de efecto invernadero que tiene contemplados el protocolo de Kioto los tenemos aquí señalados. Y es importante que tengamos en cuenta que estos gases tienen un potencial de calentamiento diferente de acuerdo con cada gas. Así, por ejemplo, tenemos que el gas metano tiene un potencial 25 veces superior al de el CO2. Y esta unidad de medida la llamamos kilos o gramos de carbono equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que una tonelada de gas metano equivale a 25 toneladas de CO2 y una tonelada de óxido de nitrógeno equivale a 300 toneladas de CO2. Entonces esto es muy importante cuando estamos hablando de una política de construcción sostenible, porque nosotros no solamente construimos viviendas y edificios de oficinas, también construimos fábricas, construimos puertos, etcétera, etcétera, y no todas van a tener la misma producción de gases.
por una chimenea de una fábrica sale un gas totalmente diferente de lo que sale por la chimenea de nuestras casas. Bueno, en Barranquilla creo que no hay chimeneas, pero en Bogotá sí. Bien. También, entonces, nosotros calculamos esta huella de carbono de los diferentes sectores para poder calcular si nos va mejor producir electricidad desde fuentes hidráulicas como tiene Colombia, desde carbón, desde, por ejemplo, ¿es mejor tener un carro eléctrico o es mejor tener un carro que funcione con otro tipo de energía? Cuando nosotros estamos hablando de la agricultura, ¿cuánta huella de carbono puede tener la actividad de la agricultura versus los usos del suelo que se están dando en un determinado momento? Esto lo vamos a calcular en el combustible que utiliza un determinado aparato. Entonces ya nos estaba hablando la arquitecta Catalina sobre la huella de carbono. Con base en estos datos podemos saber si yo traigo lechugas desde Bogotá hasta Barranquilla en camión y ese camión tiene 25 toneladas de capacidad y le caben 1200 lechugas, ¿cuál es la huella de carbono de esa lechuga? Y puedo sacar una conclusión, es mejor sembrarla aquí. Es menos contaminante tener esa lechuga aquí en Barranquilla que traerla. Para eso nos sirven estas tablas y pues son los cálculos que nosotros hacemos hoy. Esto nos ha llevado a que en el mundo, desde el año 2000, el concepto de ciudad ya no se está manejando. Hoy el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de los Recursos Mundiales reconocen la existencia del ecosistema urbano. Y ese es el concepto que se está hablando hoy. El ecosistema urbano se ha definido entonces como una comunidad biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave. Y el medio ambiente edificado constituye ese elemento que controla la estructura física del ecosistema. Y esto en ningún momento está mal, es nuestro mecanismo de adaptación a la naturaleza. Esto es un ecosistema. Entonces el ecosistema tiene una fuente, tiene un productor, tiene un consumidor y tiene un descomponedor. Nosotros podemos tomar esta fuente, que en el caso del planeta es el Sol, pero si vamos a hacer el análisis para un centro urbano, podemos ver si esa fuente es, por ejemplo, la producción metalúrgica. Entonces aquí pondríamos los metales, cómo se produce, quiénes son los consumidores y cómo se descompone. Esto ya nos lleva a hablar del tema del ciclo de vida. Sin embargo, es importante que tengamos aquí en cuenta que hay un proceso de retroalimentación a este punto que nosotros lo llamamos un amplificador, y es cuando esta energía solar que está almacenada en el sol viene a ser tomada por un productor que son todas las plantas verdes. Esas plantas verdes, gracias al proceso de fotosíntesis, van a producir oxígeno. Esas plantas verdes van a ser consumidas por un consumidor primario, que son todos los herbívoros. Esos herbívoros van a ser comidos por un animal más especializado, que son, por ejemplo, los carnívoros. El tigre se come a la vaca y es la manera en que el tigre absorbe toda la energía de las plantas verdes. Y finalmente hay un proceso de descomposición, que son todos los residuos que quedan de este proceso. Entonces estos residuos de aquí vienen y se convierten en abono. No le dejamos todo el trabajo únicamente al sol y a la fotosíntesis, sino al abono que está en la raíz, siendo absorbido por las raíces de las plantas. Bueno, esto lo podemos nosotros asimilar a un sistema urbano, y es justamente cuando se habla del metabolismo urbano que vamos a ver en un momento. Para definir entonces qué es una ciudad verde a partir del concepto de este ecosistema urbano, vamos a tomar unas palabras de Herbert Girardet, que nos dice que entre menos cambiemos la forma de usar los recursos, particularmente los combustibles fósiles, causamos que este planeta se vuelva inhabitable. Estamos aumentando el calentamiento global. Hoy se está hablando, ya desde el 2010 se lanzó el concepto y se ha trabajado mucho en ello, cómo es el diseño de la ciudad post-combustibles fósiles. Las ciudades donde la electricidad no viene de grandes caídas de agua, sino de quemar carbón para poder aumentar las calderas y demás. ¿Cómo se van a diseñar esas ciudades? ¿Cómo es una ciudad donde el carro que funciona con combustibles fósiles no es el protagonista? Y en eso estamos trabajando hoy y muy fuertemente. Para ello, entonces, existen ya una serie de herramientas de toma de decisiones.
Tenemos herramientas como este programa, el IES. Este programa, creo que aquí la mayoría somos arquitectos, es un AutoCAD que lleva implícito las inercias térmicas, las huellas de carbono, etcétera, etcétera, de todos los materiales de construcción. De modo que si yo construyo un muro en concreto a la vista, el programa me pregunta en qué materiales y me dice su huella de carbono es de tanto, su aporte en consecuencia fue de tanto, pero si lo cambio por un ladrillo recocido, etcétera, etcétera. Ese es un excelente programa que está disponible. Tenemos este otro, que es el Energy Design Resources. Este hace preguntas, él no dibuja. Él pregunta al arquitecto cuando está diseñando cuántos vatios por metro cuadrado hora genera su proyecto. Y según el material, él me dice si estoy generando más o menos. Esto nos obliga a pensar que los arquitectos hoy tenemos que ser bastante más multidisciplinares. Normalmente en las facultades de arquitectura no preguntamos cuántos vatios consume tu diseño, no preguntamos cuánta agua consume tu diseño, y eso es importante que nosotros sepamos, porque nosotros somos los que estamos haciendo ese diseño. Tenemos además sistemas de certificación de proyectos sostenibles. Dentro de estos sistemas, el que más se utiliza en Colombia en este momento no quiere decir que sea el mejor, simplemente es el que más se está utilizando, es el sistema LEED. Este lo produce el Consejo Verde de los Estados Unidos. En este momento en Colombia hay 38 edificios que ya están siendo certificados y otros que han sido certificados en el sistema LEED. Es un sistema muy amigo para nosotros por las unidades métricas, unidades de medida que él maneja. Por eso, pues es bastante amigable. Tenemos el sistema BREEAM, que es el sistema del Reino Unido. Ellos manejan unidades de medida totalmente diferentes a las nuestras. Nosotros hablamos en vatios, ellos hablan en BTU. Entonces, si nosotros queremos usarlo, nos toca hacer una conversión de medidas y toda una normativa que tal vez no es la más cercana a nuestra. Tenemos el Green Star, que es un sistema que se trabaja en Australia. Tenemos el CASB, que es el sistema de certificación que utilizan los japoneses. Tenemos el sistema HQE, que lo utilizan en la frontera franco-suiza, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos sistemas, todos son excelentes, siempre y cuando se trabajen en su contexto. Al final todos llegan al mismo punto, que es garantizar las sostenibilidades de un sistema de medición. Estos sistemas, podemos ver aquí, tenemos el Green Building del Consejo Verde de los Estados Unidos. Este sistema LEED nos habla de nuevas construcciones y grandes remodelaciones. Tenemos el sistema Passive House, es el sistema oficial de la Unión Europea a partir del año 2011. Nos dice que toda construcción nueva que se haga en la Unión Europea debe cumplir con este sistema Passive House. Él exige un consumo energético de 120 kilovatios hora metro cuadrado al año en condiciones de invierno en el centro de Alemania. Listo. Así de claro es el sistema. ¿Cómo lo logra? Entonces eso nos obliga a que cuando estamos haciendo un diseño, por ejemplo, tenemos que calcular el factor U de toda nuestra edificación. Y pues pienso que eso es algo en lo que hoy las facultades deben trabajar. Si yo le pregunto a los arquitectos qué es el factor U, nosotros no trabajamos con eso. Debemos empezar a trabajar con esas unidades. Tenemos el sistema de CASB, es un sistema complicadísimo, excelente, pero complicadísimo de manejar. Y tenemos a un arquitecto español que se llama Luis de Garrido. Él tiene un sistema de indicadores, él es un tipo bastante importante a nivel mundial dentro de la arquitectura sostenible, ha sido 4 veces premio mundial de arquitectura en este tema. Y aquí nos interesa que él introduce dentro de las famosas 3 reglas del reciclaje, el reutilice, el recupere, pone otra que ojalá nosotros practicáramos. Y es: piensa, recapacita, razona. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estos sistemas que acabo de mencionar entonces tienen elementos comunes. Aquí ustedes están viendo el sistema LEED, el BREEAM, CASB, Green Star, PMBOK y Luis de Garrido. Fíjense que todos tienen en común que hablan de sitios sostenibles. Esto quiere decir la localización. Todos hablan de un uso eficiente del agua. Vamos a usar el agua y cómo. Hablan de temas de energía y atmósfera, cuánta energía vamos a producir, cuánto calentamiento global vamos o no a producir con nuestras acciones, el uso de los materiales y los recursos, como lo hablaba también el arquitecto Augusto. Oiga, traer materiales desde otro lado del mundo, cuando aquí tenemos los materiales autóctonos, ¿será que eso es sostenible? Entonces hay que hacer una evaluación. Habla también de la calidad del ambiente interior. Nosotros tenemos que pensar cómo es el ambiente del sitio que vamos a diseñar.
¿Vamos a diseñar para tener que usar aires acondicionados o vamos a diseñar utilizando lo que nos da el clima? Entonces, esto nos lleva a repensar esta dimensión de la ciudad desde 3 puntos fundamentales. El primero de ellos se refiere a cómo formular un diseño urbano cero carbón y cómo podemos hacer una arquitectura libre de combustibles fósiles para el siglo XXI. Esto desde la academia y por supuesto desde la legislación y desde las políticas que se están formulando. El segundo punto se refiere a la educación. ¿Hemos sido educados para un desarrollo sostenible? Esa es otra pregunta que vale la pena que nosotros nos hagamos. ¿A quién estamos educando? No solamente desde las academias, sino el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Ahora que hay una nueva marca de teléfono inteligente que no voy a mencionar, me acerqué a preguntar si me recibían el viejo que tengo por uno nuevo y me dijeron que no. Entonces le dije a la niña, ¿y qué hago con el teléfono viejo? Bótelo. No creo que eso sea sostenible para absolutamente nada. Esa no es la respuesta correcta. Ahí faltó educación. Y finalmente, nos tenemos que preguntar cuáles son esos principios de urbanismo verde y cuál es la reflexión que debemos hacer sobre ellos. Entonces aquí tenemos ya una cantidad de avances, hay una cantidad de sistemas que nos están refiriendo. Tenemos este sistema que es el sistema CAPMED, que es el que está utilizando la Unión Europea, lo están utilizando los países mediterráneos a partir del febrero del 2011. Esto se formaliza mediante la Carta de Málaga. Aquí han firmado ciudades como por ejemplo Roma y Turín en Italia. Y este sistema, dentro de las tantas cosas que trae, por ejemplo dice que las ciudades firmantes se comprometen a no construir centros comerciales. Y tienen su razón. Bien, tenemos este otro sistema, este es el sistema de los lugares, de las iniciativas de lugares sostenibles que manejan los Estados Unidos. Trae una serie de indicadores. Tenemos este otro sistema LEED, también del Consejo de los Estados Unidos. Este es un LEED para urbanizaciones. Este tiene cosas interesantes como por ejemplo el capítulo 1, el primer prerequisito dice que una urbanización debe hacer que los carros se parqueen por fuera de la urbanización. El objetivo es reducir las enfermedades del corazón y reducir los índices de obesidad. Entonces fíjense ustedes que no es un tema de dejar el carro por fuera para que no contamine, son temas de salud que están allí involucrados y hacer que la gente camine en efecto. Tenemos los principios de urbanismo verde. Este es un documento del año 2010. Este documento lo produce la Dirección de Ecourbanismo para Asia y el Pacífico de la UNESCO, y con base en estos principios de urbanismo verde ya se está trabajando sobre la recuperación de la ciudad de Newcastle en Australia. En España, Barcelona trabaja con este sistema del urbanismo ecológico de Salvador Rueda. Tenemos en Alemania